Hola, soy Ivana, bienvenido a un episodio más de Somos Quinta Pared y hoy voy a hablar sobre cómo elegir el título de tu monólogo mientras hago mi skincare. Bueno, primero hice un poquito de luz roja para la piel, para el colágeno y ese tipo de cosas. Para empezar, mis credenciales para poder estar hablando de esto yo tengo un total de 4 monólogos. Tengo un total de 4 monólogos escritos y titulados por mí. Un comentario que yo sí he recibido mucho sobre mis monólogos es los títulos, y siento que es algo muy importante para tu monólogo, porque es de que como cuando estás hablando de un monólogo, tú rápido los agarras por los títulos, tú los mencionas, tú los recuerdas por eso. Mi primer monólogo se llamó No me apaguen las luces, que era un monólogo sobre la ansiedad. Mi segundo monólogo se llamó Dame cuerda, que era un monólogo sobre las relaciones abusivas, las que están cíclicas. Y también mi tercer monólogo se llamó Cardíaco, que era sobre un desorden alimenticio. Y mi cuarto y monólogo, en el que principalmente vamos a estar usando para explicar más o menos cómo se llaman, cómo nombrar los monólogos, se llama Jeremías 18 del 3 al 6. Entonces, Jeremías 18 del 3 al 6 es un versículo bíblico de la cual yo me basé para escribir un monólogo que habla sobre un poquito de mi trayectoria y mi testimonio como cristiana, con Dios y todo ese tipo de cosas. Y por qué el título es tan importante y por qué escogí ese título en lugar de, no sé, alfarero, que por ejemplo que el monólogo realmente es de un pedazo de barro que está siendo moldeado por el alfarero, en lugar de nombrarlo, no sé, barro o cualquier otra cosa. ¿Por qué ese título es tan importante para el monólogo y por qué es tan importante en general un título? Bueno, para empezar, casi siempre es importante que en tu título tengas que al menos una de las palabras en tu título sea algo que esté como que muy ligado al monólogo, porque casi siempre, si cuando yo menciono Jeremías, nunca es Jeremías 18 del 3 al 6, casi nunca se le menciona así. Casi siempre es de que el monólogo de Jeremías, el monólogo de Jeremías, o pues Cardíaco o ese tipo de monólogos, pues es más fácil porque el título es una palabra. ¿Y porque el título es tan importante y porque lo llama así? El monólogo como tal nunca te habla de Dios como Dios, sino se le refiere al alfarero. Entonces lo que yo quise hacer con eso es porque yo sé que todos tenemos diferentes perspectivas de cómo son nuestras relaciones con Dios, cómo podremos nosotros sentirnos sobre una divinidad o un ser más allá, y yo quería que como tal el monólogo, el texto, lo pudieras tú adaptar a tu necesidad. Entonces, aunque yo personalmente mi experiencia está hablando de Dios y por eso pongo Jeremías 18 del 3 al 6, como tal en el monólogo yo no hablo directamente como tal de Dios. O sea, no digo Dios, no digo todos estos nombres que se le conoce como ya sea Jehová o estos que se le termina exclusivamente. Simplemente fue como la figura del alfarero, que ya otras personas me han dicho que lo pudieron tomar como algo más o otra cosa, y parte era eso porque yo quería un monólogo que se pudiera relacionar con todos, que pudieras de que tú decir de que ok, sí es mi necesidad, cumple con mi necesidad. Más yo quería dejar muy en claro que sigo hablando de Dios. Es un poquito contradictorio, pero o sea, yo sí quería dejar en claro que estoy hablando de Dios, más si tú no te identificas con eso, que no te choque ciertas palabras. Y también porque escogí un versículo, porque en sí mucha gente lo cachaba, aunque no supieran el título, cachaban que era de Dios, porque el versículo, porque casi siempre en las presentaciones uno presenta su monólogo, presenta primero el título, luego después viene el monólogo. Y uno cuando escucha Jeremías 18 del 3 al 6 inmediatamente se imagina algo súper religioso, algo así muy Rosa de Guadalupe, que va a salir un ángel y va a empezar a cantar, se vienen los coros, o sea, mucha gente se predispone a ciertas cosas, y yo quería romper con esa predisposición, con el tener
Pues, o sea, eso específicamente, romper con esa predisposición que uno se hace con ciertas cosas, pues. Entonces, al yo nombrarlo Jeremías 18, el 3 al 6, tú te imaginas que va a llegar alguien vestido de blanco y va a llegar flotando, no sé, y de la nada tú ves a esta figura que es como que pintado completamente de barro, o sea, y te quedas como que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y pues eso específicamente, ese fue el propósito de cuál el título era eso y por qué es tan importante el título, porque realmente el monólogo no sería lo mismo si fuera otro título. Pues yo, lo que yo quería lograr con este monólogo era necesario ese tipo de título, así al igual con cardíaco. O sea, tú escuchas cardíaco y tú te imaginas mil y un cosas, pero lo último que piensas es que como tal el monólogo va a estar cardíaco. O sea, en ese monólogo yo saltaba de un cubo a otro cubo más alto, a otro cubo más alto. O sea, la gente al verlo estaban de que se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y, o sea, y yo quería darle al público esa experiencia de lo que es un desorden alimenticio, que es como que en cualquier momento vas a caer. O sea, en cualquier momento te vas a caer y la recuperación va a estar muy difícil o puede que incluso no te recuperes. Y yo quería darlo eso al público, entonces yo quería que la experiencia de ver el monólogo fuera cardíaco, entonces por eso yo lo llamé cardíaco. Y ya mucha gente después al final es como que no, estaba muy cardíaco eso, y yo lo sé. Eso, y también pues el personaje al final le da un paro cardíaco, aunque no es muy explícito, pero sí hay ciertas cosas como el sonido de la ambulancia o cosas así que te deja saber que algo malo pasó. Eso prácticamente. Y Dame Cuerda, la necesidad del nombre del Dame Cuerda es de una cajita musical y como literalmente en base de un gran título puede venir un gran monólogo, porque yo Dame Cuerda, yo lo escribí en base al título. O sea, Dame Cuerda vino el título y luego vino el monólogo. O sea, y en Jeremías, por ejemplo, vino el título y luego vino el monólogo. En No me apaguen las luces vino el título y luego vino el monólogo. O sea, en ese tipo de situaciones. Realmente el único título que yo he hecho en donde primero fue el monólogo y luego fue el título fue Cardíaco, porque Cardíaco no se llamaba así originalmente, tenía otro nombre súper aburrido que después se lo quise. Pues es como un tip de escritores, por así decirlo, de a veces no sabes qué escribir, piensa en un título y luego escribe, porque a mí me funciona muchísimo eso. O sea, primero pienso en un título y luego ya me pongo a escribir, y eso es como que súper wow, me súper sirve, me saco textos con eso. Entonces, pues en resumen, prácticamente cómo escoger el título. Piensa en qué quieres que el público piense de tu monólogo, porque siempre que vas a tener un título, el público va a pensar algo a partir del nombre. Van a pensar algo, quieras o no. Entonces, escoge qué es lo que quieres que ellos piensen. ¿Quieres intriga? ¿Quieres romper alguna idea como lo que yo quise hacer con Jeremías? ¿Quieres como que dejarles saber desde antes lo que van a sentir con el monólogo como un cardíaco? ¿Quieres incluso dar una frase icónica, por así decirlo, del monólogo, como no me apaguen las luces, que la última frase de ese monólogo fue el no me apaguen las luces? Entonces, piensa en qué quieres tú que el público piense de tu monólogo. Y luego también piensa en palabras clave con el que van a estar identificando tu monólogo. Entonces, palabras clave que quieres que el público piense. Y último, ¿qué relación tiene con el monólogo? Porque tiene que tener una relación sí o sí. Yo considero que hay monólogos en donde yo me equivoqué el caso con el título. Y yo siento que eso sí es importante, porque luego ya ni siquiera te acuerdas del título del monólogo y nomás andas pensando como tal en el monólogo y se te olvidó por completo el título. Y siento que para ciertas cosas sí es muy importante que sepas el título, pues o sea, que lo sepas. Pero sí, eso es prácticamente todo. Y para los productos que usé fue para toner, fue este. Luego usé un ácido hialurónico, niacinamida, bloqueador y vaselina para los puntos sensibles, y pues para enseñarles de cerca cómo quedó mi piel. Y así. Bye.